Bien, continuando con el programa, aunque yo como científico comparto la filosofía de que el tiempo no existe, para nosotros los científicos el tiempo existe de manera relativa. Y con ese criterio vamos a tratar de seguir desarrollando nuestro seminario. Para mí es un momento muy interesante y emotivo tener aquí en Concordia por primera vez a dos amigas que conozco hace muchos años y que me han enseñado bastante en lo que tiene que ver con el patrimonio e inclusive he aprendido mucho en lo que tiene que ver con materiales en la aplicación del patrimonio. Vamos a tener la primera conferencia hoy de la doctora arquitecta Ángela Barrios Padura, que es profesora titular del Departamento de Construcciones Arquitectónicas 1 de la Escuela Técnica de Sevilla y es docente de grado y máster, a la vez que coordinadora de tecnologías y materiales de construcción. En construcción sostenible está en el programa de sustentabilidad del doctorado de arquitectura de la Universidad de Sevilla. Es investigadora en proyectos de I+D+I e integrante del grupo de investigación en construcción sostenible. Es también directora de gestión de recursos en arquitectura, rehabilitación, los que decimos con Ángel, y regeneración de edificios y espacios urbanos. Aparte es una amiga que seguramente cuando esté con ustedes, de hecho ya está desde el sábado, va a ser una amiga de Concordia. Adelante Ángeles, por favor. Muchísimas gracias, Jorge. Voy a leer parte del texto, básicamente porque no quiero olvidarme de cosas. Entonces, en la medida que mis compañeros de la primera parte de la sesión han ido hablando, he ido haciendo apuntes y bueno, valorando sus palabras que me han parecido muy interesantes y que creo que todos debemos, digamos, meterlas dentro de nuestras entrañas y ya irán saliendo en nuestra práctica profesional, ¿no? Primero, daros los buenos días a todos, sobre todo a los estudiantes, tanto los jóvenes como los mayores, arquitectos, compañeros y miembros del colegio, a las autoridades, a los miembros de la UTN, Jorge Penco, que es el decano de la Escuela de Ingenieros, y a Jorge Sota, director del grupo JICMA, que es un gran amigo. Él dice que ha aprendido mucho de mí, yo me siento súper abrumada porque soy yo quien aprende de él, en cuestiones sobre todo humanas, ¿no?, que creo que son las más importantes, pero evidentemente en las técnicas, ¿no? Es un señor que tiene una trayectoria y una rigurosidad importante, ¿no? Con él colaboramos en el ámbito de la investigación y hacemos intercambio de conocimientos desde el año 2010, en el que comienzo a ir a los congresos Coirecopa celebrados en La Plata en el ámbito de la jornada sobre patrimonio. Además, en estos años vamos a desarrollar una investigación conjunta con él y con la profesora y arquitecta Alejandra Bruno, una investigación coordinada desde Sevilla y bueno, Andalucía, la región de Andalucía en el sur de España y Entre Ríos, La Plata, etcétera. Bien, es un honor participar en el seminario porque además yo creo que aprenderemos todos muchísimo. Como ciudadanos, creo que el matiz de la ciudadanía es importantísimo. El matiz del joven arquitecto, ingeniero, historiador e incluso psicólogo que se está formando. Es importante que el trabajo transdisciplinar, el trabajo que viene de las personas, de las necesidades de las personas, la conciencia de pertenencia a la que ha hecho mención Francisco, la cuestión de la destrucción. Ahora asistimos en la guerra de Siria a la destrucción de la memoria de todos los pueblos. No olvidemos que la Mesopotamia de Oriente es el origen de la civilización y los fenicios y los cartagineses que venían allí y que dominaron la península ibérica y que de alguna manera conformaron la idiosincrasia de nuestro pueblo, del pueblo español, que luego nos hemos movido tanto en periodos más o menos colonizadores, más o menos agresivos, más o menos amorosos. Nosotros sentimos una gran hermandad con vosotros, sentimos que somos los mismos y sentimos que estamos en casa cuando venimos aquí.
Pero bueno, es importante la preservación de la identidad, ¿no? Es importante preservar la cultura de los pueblos como argentinos, como españoles, pero sobre todo como hombres del mundo, ¿no? Yo vengo este verano, he estado en Dinamarca y los daneses, no os podéis ni imaginar la preservación de la cultura vikinga, que no dejan de ser poblados muy mínimos con 4 hogueras y 4 puestos de carpintero. Es algo, lo que ellos enseñan tiene, podríamos decir, un valor pequeño, pero forma parte de la cultura de su pueblo. Y no os podéis ni imaginar que en cada ciudad casi de Dinamarca te encuentras con una muestra, con un museo de la cultura vikinga. Creo que es importante. Bien, mis saludos iniciales hacia los estudiantes. Me gustaría que esta charla fuera dirigida a ellos. Veo que hay un porcentaje importante de estudiantes en la sala, pero todos nosotros también somos estudiantes. Yo estudio a diario en la Escuela de Arquitectura para enseñar y todos los técnicos, que lo sepáis, estudiamos a la hora de abordar una obra de intervención de rehabilitación. Os traigo la ponencia titulada La construcción de los cimientos de las Torres Almohades de Sevilla, materiales y técnicas. Para compartir una investigación que hicimos en el seno de la colaboración Universidad-Empresa, creo que esto es muy importante porque la intervención integrada recoge los intereses, los conocimientos y los saberes de ambas, digamos, instituciones, entidades, formado por ingenieros, arquitectos, geólogos, historiadores y arqueólogos. Traigo los cimientos. Los cimientos son los grandes olvidados del patrimonio. Muchas veces al ciudadano no le importan los cimientos, no se ve, está escondido, ¿no? Sin embargo, a los técnicos nos debe importar muchísimo porque la estabilidad del monumento depende muchísimo, evidentemente, de la construcción de sus cimientos y del conocimiento del terreno subyacente. Creo que es clave, por tanto, estudiar el monumento desde el cimiento. Ambas torres que os traigo son la Giralda y la Torre del Oro, que fueron construidas en el siglo XIII, finales del XII, principios del XIII, y son 2 iconos de la ciudad de Sevilla. Ahí en la imagen podéis ver una iconografía de Sevilla de la página web del ayuntamiento, de la municipalidad, donde podéis ver a la derecha la Giralda, en medio la Torre del Oro, compitiendo como iconos con un nuevo objeto arquitectónico o ingenieril, ¿no?, que es el puente de Calatrava, construido en el año 1992 de la Exposición Universal, de la rememoración de la Exposición Universal. Bien, además también tengo un poco de problema porque veo 2 pantallas e igual voy un poco mal en lo que cuento, pero espero que no. Además también quiero deciros que la Torre del Oro, que veis en la imagen a la derecha, gracias Carlos, compite actualmente con una torre, un rascacielos, el único rascacielos que tenemos en Sevilla, construido por el arquitecto argentino César Pelli, en el año 2013. Ya la Torre Pelli, nosotros le llamamos ya la Torre Pelli, también es un símbolo de la ciudad de Sevilla. Al igual que lo es, fijaros, la obra de Jürgen Meyer, el Metrosol Parasol, que en realidad es una estructura, como veis en la imagen, una celosía de madera que vuela en el seno de la ciudad, en el punto geográfico donde nació la ciudad de Sevilla. Hay textos y hay restos arqueológicos que datan del siglo VI antes de Cristo, y por esa estructura uno puede subir y caminar y ver todas las ciudades de arriba, todas las torres. Veis además la Torre de la Giralda desde aquí, ¿no? Esta es la Giralda, desde la obra de Jürgen Meyer, ¿no? Y fijaros cómo compiten iconos más modernos e iconos más antiguos. Que sepáis que actualmente, de toda la vida, la Torre del Oro y la Giralda han sido reclamos turísticos, motor de nuestra economía. No sé si, yo creo que eso tenemos que tener todos mucha conciencia. Uno de los grandes motores de la economía, que es el turismo, se ve favorecido por la preservación de los iconos históricos y también por los modernos. Hoy en día la gente va a Sevilla también a ver la Torre Pelli y lo que le llamamos las setas, ¿no?, que es
el edificio este tan moderno del alemán Jürgen Meyer. Además, fijaros, disculparme, que ha sido un icono de la ciudad de Sevilla desde siempre. Fijaros, ahí hay un grabado de Matthäus Merian de 1638, donde podéis ver la Torre de la Giralda, la Torre del Oro, unida por un tramo de muralla, y el actual cauce del río Guadalquivir. Fijaros qué importante la geografía de las ciudades, que tiene un cauce muy parecido al actual. Fijaros, este es el puente de Barca, que conecta la ciudad de Sevilla con Triana, que es un barrio que decimos que es otro lugar, ¿no? Otra ciudad. Triana y Sevilla compiten como el Betis y el Sevilla en el fútbol. Y bueno, es una cuestión también de simbología, de iconografía, etcétera. Fijaros cómo, además, el río Guadalquivir, que cruza horizontalmente el sur de España, nace en la Sierra de Jaén y muere o desemboca en la provincia de Cádiz, en el Parque Natural, entre Huelva y Cádiz. Ese río Guadalquivir, en su momento, en el origen de la ciudad, tenía otra posición. La posición del río Guadalquivir, en época romana republicana, fijaros cómo está aquí, mucho más al este de la posición actual, que es este cauce. Y fijaros cómo la ciudad fue creciendo y el recinto amurallado de la ciudad se va construyendo, evidentemente, en paralelo al cauce tanto de este río, del Guadalquivir, con otro arroyo que se convirtió este río en arroyo con el paso del tiempo, paralelo al arroyo Tagarete. Es importantísimo conocer la posición del río a lo largo de la historia, porque nos va a definir el perfil geotécnico, los estratos de terreno que hay debajo de todo el casco histórico, de todos nuestros monumentos históricos. Por eso os lo enseño. Bien, esta es la muralla de la ciudad que engloba el casco histórico de Sevilla. Hay tramos que provienen de la época romana, hay otros tramos que son del periodo islámico. El periodo islámico data del año 700 después de Cristo, en Sevilla hasta el 1248, que el rey Fernando el Santo conquista la ciudad. Evidentemente, el periodo islámico acaba allá por el 1492 en la provincia de Granada. Ambas torres que os presento forman parte del sector sur del recinto amurallado, la Giralda, que se acabó de construir en el año 1198, y la Torre del Oro del año 1221. Para aquellos que conocéis la ciudad, y recordaros simplemente que la Torre del Oro se sitúa paralela al río, y la Torre de la Giralda se sitúa en el costado sur y sur-sureste de la catedral. Esta es la catedral gótica y el patio de los Naranjos. Fijaros, la Giralda era la torre alminar de la mezquita que se construyó, de la mezquita mayor, que es la segunda mezquita. La primera es más antigua, es del principio del periodo islámico. Y la mezquita nueva, la mezquita mayor, se construye en un periodo de dominación muy esplendoroso, la dominación almohade, que desarrolló y que dejó constancia de técnicas constructivas en toda la península ibérica, de una riqueza impresionante, y es la torre alminar de la mezquita. Es construida por Ahmed Ben Basso, comienza su construcción en el año 1184, y actualmente la torre es la torre campanario de la iglesia catedral, una catedral gótica que se construye justamente encima de los restos de la antigua mezquita. Solamente se conserva, como podéis ver aquí, el patio de los Naranjos, patio de las abluciones, y la torre alminar de la antigua mezquita. Toda la catedral gótica está ubicada encima justo de los restos de la antigua mezquita. Se destruyó, los católicos, digamos, destruyeron los restos de la anterior civilización. Así no sucedió en Córdoba. En Córdoba hay una mezquita original, conservada de una manera maravillosa. Solo en una parte es la catedral, la que se sitúa, la catedral renacentista, en el núcleo de esa mezquita. Os recomiendo porque es una preciosidad la mezquita de Córdoba. Aquí podéis ver la catedral gótica desde fuera, desde lejos, ¿no? Con la importancia del icono de la ciudad de Sevilla, que es la Torre de la Giralda, culminada por el giraldillo, que es una veleta. Y bueno, pues aquí podéis ver todo el perfil de la catedral.
La Giralda es una torre de ladrillo de planta cuadrada de 13,61 metros de lado, altura total de 94 metros, aunque la caña mide 50 metros. Está constituida por su estructura está constituida por un doble muro, uno exterior de 2 metros de espesor y uno interior de en torno a 1,5 metros de espesor. Va variando en función del lugar porque hay una rampa que va subiendo, por esa rampa subían caballos hasta la parte de arriba y esos muros van cambiando de espesor. Fijaros que el remate superior de la Giralda originalmente es la imagen de la izquierda, era un remate con una pieza esférica. La Giralda es la hermana de la cotubilla, que es el alminar de la mezquita de Marrakech. Todo el legado nuestro proviene sobre todo del norte de África, de Marruecos. Fijaros que además por cuestiones religiosas y por cuestiones también constructivas se cambia ese remate islámico cuando ya el rey Fernando entra en Sevilla por una torre campanario, y en el año 1565 Hernán Ruiz hace el remate renacentista de la Giralda, introduciendo en el campanario pues otros cuerpos y rematando con el giraldillo, que también es un símbolo muy importante de la ciudad. Bien, fijaros qué torre tan importante, ¿no? Y qué torre tan difícil de intervenir en ella, ¿no? Y claro, aprovechamos una campaña arqueológica para desde la universidad y junto con las empresas constructoras y empresas promotoras, hacer un estudio de la cimentación. Veíamos una torre muy alta, teníamos indicios porque hay alguna crónica sobre la construcción de sus cimientos, pero aprovechamos la intervención de los arqueólogos para trabajar en esa cimentación. Ahí tenéis a la izquierda toda la excavación arqueológica y tenéis en la imagen de abajo una máquina de sondeos que se utiliza comúnmente para extraer muestras de terreno y analizar esas muestras de terreno, con las que pretendíamos hacer un análisis del cimiento. Fijaros que se hicieron una campaña de análisis del subsuelo muy exhaustiva y que además apoyó mucho al registro arqueológico, lo llamamos registro geoarqueológico. Un gran programa de sondeos, tanto verticales como inclinados, que atraviesan el cimiento y extraen muestras de la cimentación. Una determinación de la posición del nivel freático, tan importante dada la cercanía del río, y para saber en qué grado, en qué medida el agua del río pudiera deteriorar y pudiera lavar el terreno en el entorno de la torre. Una serie de tomas de muestras inalteradas dentro de la cimentación para analizar y caracterizar, saber cómo está hecha, pero también saber los procesos de deterioro de los materiales del cimiento. Una serie de ensayos dinámicos y de ensayos estáticos que nos permitían saber la capacidad mecánica de los materiales de la cimentación, pero también del terreno, evidentemente, ¿no? Saber cuál es la capacidad portante del terreno que sustenta semejante torre de 94 metros de altura y de ladrillo, ¿no? De 13 metros de lados. Una serie de ensayos de laboratorio. No os aburriré porque la mecánica del suelo es una ciencia, yo soy arquitecta, realmente aburrida, ¿no?, para los arquitectos. Sin embargo, mi tesis doctoral tuvo que ver con esto y entonces, bueno, es algo que hay que conocer, ¿no? Identificación de muestras, identificar los suelos, la grava y la arena frente a las arcillas, el potencial expansivo que tienen las arcillas, la capacidad de hincharse y disminuir de volumen y, por tanto, levantar edificios o incluso producir colapsos de edificios, ensayos de compresión simple, ensayos de inundación bajo carga en edómetro, ensayos químicos, fijaros, importantísimos, ¿no? Porque hemos detectado que en la ciudad de Sevilla hay una serie de bolsas de agua procedente de las cloacas, ¿no? De unas bolsas de agua con una potencia de restos orgánicos importantísimos que atacan fundamentalmente a los materiales, ¿no? Ácidos que atacan a las bases, a las cales, o materia orgánica que en un momento dado deteriora esos materiales. Y bueno, pues además ensayos a las muestras de la cimentación. Fijaros, era complicado, esos ensayos los hicimos en el entorno de la torre, pero también muy cercanos a la torre. Fijaros que algún sondeo pincha la propia torre. Tuvimos permisos, evidentemente, tanto de las comisiones de patrimonio como de la municipalidad, como del cabildo catedralicio, dueño de la catedral. Si los obispos decían que no se podía hacer absolutamente nada, evidentemente. Bien, todos esos sondeos
nos desvelaron una serie de estratos en el terreno, esperables por otro lado, porque si nos fijamos un poco en el cambio del cauce del río, de la posición más al este hacia esa posición más hacia el oeste, está claro que toda esa zona de la ciudad está conformada por depósitos aluviales, ¿no? Depósitos del río, ¿no? Que van dejando esos depósitos en la conformación de los distintos meandros. Por tanto, un terreno de relleno, un terreno fangoso, un terreno realmente malo, ¿no? Sobre todo en la parte de la Torre del Oro, en la parte de la Torre de la Giralda, más cercano al terreno natural, evidentemente el terreno era bastante mejor. Bueno, ahí tenéis, ¿no? El perfil estratigráfico del río Guadalquivir, porque se repite el perfil en todo el río, ya digo que cruza Andalucía de este a oeste, se conforma en base a una serie de arcillas muy expansivas que se sitúan, bueno, hay lugares donde podemos encontrar las margas azules a lo mejor a los 10-15 metros y otras veces los encontramos, como veis ahí, a los 18 metros con 40. En otros sitios los encontramos a 23 metros, en otra zona de la ciudad. Sobre esa base arcillosa se conforma una capa drenante, digamos, de capa de bolos, de gravas y de arena, y sobre esa capa de gravas y arenas hay una serie de estratos de arcilla, limos, pero sobre todo un potencial de rellenos antrópicos que provienen de la historia del edificio, de la ciudad, importantísimos, ¿no? Rellenos antrópicos y rellenos fluviales propios del río, ¿no? Y definimos un perfil estratigráfico del monumento y una estimación de cuál es el terreno en el que apoya la cimentación gracias a esos sondeos verticales e inclinados. Nos permitió definir ese perfil. Bien, una vez que teníamos ese perfil estratigráfico, tocaba estudiar el cimiento. Gracias a la excavación arqueológica pudimos descarnar la tierra en el entorno de la parte superior del cimiento y nos dimos cuenta que el cimiento realmente es una zapata cuadrada, escalonada, como aparece en todos los tratados, Vitruvio, por ejemplo, en los 10 libros de arquitectura, siglo I a.C., ya define la posición de los cimientos. Define también cómo hay que cocer los ladrillos, pero en la geometría del cimiento habla del escalonamiento del cimiento siguiendo una línea casi de 60 grados, de forma que debajo de esa línea de 60 grados todo el cimiento está con presión y no hace falta introducir ningún elemento de atracción. Por tanto, ese escalonamiento es típico, ya lo habíamos encontrado en otros edificios históricos, está conformado de sillares de piedra calcarenita y se sitúa encima de un gran pozo de hormigón de cal que tiene una potencia variable. En algunos sitios la potencia era de 5 metros, en otros sitios la potencia es de 8 metros, en otros sitios la potencia llegaba hasta 9,30. Y es que gracias a las crónicas de esta obra hay textos escritos del siglo XIII, tanto de materiales comprados como de técnicas constructivas, como de cuestiones relacionadas con la obra. El constructor contaba cómo en la excavación del cimiento aparecía un agua que hubo que cegar con cal. De ahí viene esa potencia diferencial en unos sitios de mayor o menor profundidad para cegar esa afluencia de agua, ¿no? Fijaros que además en esa cimentación, ahí lo tenéis como en rojo, se ve, ¿no? Sí, son también piedras funerarias, etcétera, encontradas en las ruinas romanas de Itálica, prácticamente a 10 kilómetros de la ciudad, en el entorno de la ciudad, en el otro lado del río. Bien, los materiales encontrados en ese cimiento, nos encontramos que los testigos, que os voy a pasar antes, normalmente soy un poco desordenada, fijaros, en la propia cimentación extraímos una serie de testigos, veis los puntos en oscuro que hay, ¿no? Ahí metíamos una máquina de sacatestigos de en torno a 5 centímetros, 7,5, depende del tipo de material, y sacamos un registro continuo del material que atravesamos, ¿no? Y ese material que atravesamos nos desveló que la cimentación está formada por una serie de sillares de roca calcarenita que hacen de encofrado perdido a un relleno heterogéneo central. Esos sillares de roca calcarenita, fijaros que tienen una densidad de entre 1,7 y 2,4 gramos por centímetro cúbico y una resistencia a compresión muy variable, entre 3 y 32,5 megapascales. Claro, eso nos dio también la idea de pensar que la piedra utilizada para la cimentación provenía de varias canteras diferentes. Venían del expolio de las ruinas romanas, que también en esa época se robaba y se expoliaba y no se tenía cuidado con la memoria anterior, sobre todo si era de otra religión diferente, evidentemente, pero también
nos permitía corroborar, ¿no?, que las canteras de los Alcores o del Cerro de San Cristóbal, que está en la parte del puerto de Santa María, en Cádiz, y la propia muralla romana sirvió de cantera también para abastecer a los constructores islámicos para construir ese cimiento. El hormigón de cal, por otro lado, pues también tenía características muy diferentes, porque claro, el hormigón de cal tarda tiempo en carbonatar, se ubica por tongadas, etcétera, etcétera, y bueno, pues encontrábamos incluso resistencias a compresión de 19 megapascales, que es bastante, ¿no? Bien, ya digo que los testigos además desvelaron que en el núcleo de la torre hay un relleno heterogéneo formado por ladrillos, piedra, hormigón de cal como consecuencia de tongadas de nivelación. La otra torre, la Torre del Oro. La Torre del Oro fue construida en el último periodo islámico, en los últimos años de la dominación almohade, en el 1221. La tenéis aquí debajo, ¿vale? En la misma esquinita donde desembocaba el río Tagarete en el río Guadalquivir. Fijaros que se conectaba con la muralla antigua a través de este lienzo nuevo, y en esta zona de aquí había una estructura de construcción de barcos, unos astilleros que navegaban por el río. O sea, aquí había crónicas, incluso de la época romana, de los buenos astilleros de la ciudad de Sevilla, Hispalis para los romanos. Bien, es una torre de planta dodecagonal, inscribibles en una circunferencia de 16 metros de diámetro. Las alturas más pequeñas son 36,75 metros. Tiene una linterna que se construyó en 1760, de altura de 7,90 metros. Esa linterna se construye después del terremoto de Lisboa, que hizo que cayera la linterna original, y está conformada igualmente por dos muros perimetrales de tapial, en este caso no de ladrillo. Tapial, ¿vosotros le llamáis tapial también? No, tierra compactada. El otro día era pilón, ¿no? O eso es en Brasil, creo. Disculparme, tierra compactada con, le llamamos calicostras de cal, es decir, con bandas de cal que impermeabilizaban verticalmente la fábrica, y refuerzos en las esquinas de piedra calcarenita y arenisca, así como el remate de las almenas de la cubierta. El estudio que se hizo fue muy parecido, ensayos, sobre todo sondeos rotatorios verticales e inclinados. Fijaros ahí en el camión muy cerquita de la torre, tanto verticales cerca de la torre para ver los sobreanchos que tenía la cimentación, como inclinados para atravesar el núcleo de la cimentación en la medida que podíamos. Y esos ensayos desvelaron pues una estratigrafía, y entre otras desvelaron que la cimentación de la Torre del Oro es una losa de hormigón de cal de una potencia importante, 4,5 metros, 5 metros. Fijaros. Y además en esa extracción de testigos de sondeo encontramos madera, encontramos trozos de pino debajo de la losa de cimentación. Fijaros que evidentemente el corte geotécnico es muy parecido al de la Giralda, solo que con rellenos antrópicos de menor potencia, porque claro, el río va lavando y va transportando los rellenos antrópicos, las cerámicas, las monedas, etcétera, las va llevando a otros lados del cauce, ¿no? Pero encontramos un perfil muy parecido, ¿no? E incluso de posición de las marcas azules, etcétera. Pero el gran descubrimiento fue este pilote de madera. Pilote de madera que además arrancaba en la propia losa de cal y bajaba por debajo del cimiento. Llegamos a descubrir por debajo del cimiento de en torno a 2 metros, 3 metros nada más. Y bueno, al final podemos definir que es un cimiento, una losa de hormigón poligonal en paralelo a la propia torre. Está construida sobre fango, porque en ese momento de la construcción de la Torre del Oro el terreno era muy malo, era un terreno pues eso, constituido por una gran cantidad de agua, y como se hace hoy en día, exactamente igual que se hace hoy en día, los constructores islámicos precomprimieron el terreno y estabilizaron el terreno con la utilización de pilotes hincados por presión de troncos de árboles en el terreno. Por tanto, fue un descubrimiento muy, muy, muy emocionante, ¿no? Muy emocionante como investigadores, evidentemente, dejar constancia de la construcción, pero también como docentes,
y también, bueno, pues como comunidad constructiva, ¿no? La preservación de esas técnicas. Ahí tenéis un dibujo de la estimación de la construcción de la Torre del Oro y los pilotes de madera que encontramos. Bien, como conclusión, una serie de reflexiones, ¿no? Yo creo que la investigación sobre patrimonio debe incluir un exhaustivo análisis de cimientos, como ya he dejado constancia. Además, la propia excavación arqueológica es un laboratorio 1-1 para técnicos, para estudiantes, para docentes. Debemos acompañar a los arqueólogos y proponer nuevas técnicas de prospección para, junto con ellos, construir la memoria de los sitios. Yo creo que estas investigaciones que hicimos fueron bastante importantes, arrojaron datos bastante interesantes, nos emocionamos muchísimo tanto arquitectos como ingenieros químicos y arqueólogos. Al final desvelaron que ambos cimientos son diferentes a pesar de la cercanía temporal y geográfica, porque son dos torres diferentes, porque son dos suelos diferentes, porque en el momento de su construcción la Torre de la Giralda se hizo en tierra seca y sin embargo la Torre del Oro se aprovechó un momento de baja marea para construir los cimientos sobre fango. Han sido dos torres que han sufrido transformaciones a lo largo del tiempo, imaginaros, ¿no? Excavaciones, paso de coches, ahora mismo está todo cortado y todo el centro de Sevilla es peatonal y para uso de la bicicleta. Han acontecido terremotos de mayor o menor intensidad, pero la optimización de su diseño y la solidez de su estructura han garantizado su preservación a lo largo de los años, ¿no? Y de qué manera esos dos iconos de tan importante valor histórico actualmente contribuyen de forma importantísima a la economía local, provincial y regional. Y creo que es algo de lo que podemos estar no ya orgullosos, sino contentos de haber preservado la memoria de nuestro pueblo, que es la memoria de vuestro pueblo y la memoria de todo el mundo, ¿no? De todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Y bueno, acabo con la imagen de una de las inundaciones, ¿no? Además viene al pelo estos días, ¿no? Que hay tanto huracán y tanta inundación en La Plata, que venimos de allá, y en Buenos Aires y tal, ¿no? Inundaciones sobre inundaciones que no han conseguido alterar la posición de las torres. Muchísimas gracias. Gracias, Ángela. ¿Alguna consulta o pregunta que ustedes crean conveniente hacer? O sea, si bien el planteo es suficientemente técnico, es integrador, ¿no? ¿Con qué fondos hacen todas estas investigaciones? ¿Con qué fondos hacen? Mi nombre es Josefina Siburu. El dinero, ¿no? El dinero Sí. es importante, sí. Porque ustedes tendrán un gran apoyo del gobierno. A ver, los fondos son de diferente origen, ¿no? Ahora la organización o la gestión económica del patrimonio quizás esté mejor organizada, pero en su momento no. Normalmente han sido los gobiernos los que han destinado un porcentaje importante del presupuesto nacional para la gestión del patrimonio. Sin embargo, en la reciente crisis, bueno, en la actual crisis financiera y económica que sufrimos en Europa, los presupuestos se han reducido muchísimo. Por tanto, ahora mismo trabajamos con fondos estatales, pero también con una serie de fundaciones que se han ido creando a lo largo de la historia de la ciudad y de la región, ¿no?, de Andalucía, formado muchas veces por empresas constructoras y promotoras a los que les interesa desviar parte de sus beneficios anuales por cuestiones fiscales también, ¿no?, y también por el prestigio, ¿no? Además, la Iglesia también aporta capital y en el caso de la investigación, yo creo que es importante tener en cuenta que en la universidad muchas veces trabajamos sin dinero. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el caso de la profesora Marta Molina y yo, trabajamos con un equipo de estudiantes que en la medida que podemos conseguimos el mínimo dinero para que ellos ganen algo, conseguimos convencer a gente que nos ayude con los temas de laboratorio, porque como son a lo mejor sitios importantes y clave, es una buena propaganda, pero sobre todo trabajamos porque el universitario de alguna manera tiene como la responsabilidad de ser, digamos, los que coordinan esas intervenciones. Y normalmente trabajamos sin dinero. La fuerza del interés por... Sí, y de
es como una fuerza ética, ¿no? Es decir, si no lo haces tú en determinados ámbitos. Conciencia. Claro. También lo hicieron conmigo mis profesores y hay una tendencia clara en la universidad de ayudar, de intervenir, de aportar, ¿no? a la ciudadanía, ¿no? Entonces sois vosotros los ciudadanos los que tenéis que venir a la universidad a pedirnos y nosotros ya nos encargamos, junto con colegios de arquitectos, con municipalidades, con gobiernos, de convencer y captar fondos internacionales también. Nosotros en Europa ahora tenemos fondos que vienen de Europa porque tenemos fondos de desarrollo regional. España no es Alemania, por tanto hay dinero que viene de Europa precisamente para impulsar el motor del patrimonio como consecuencia de la necesidad de impulsar el motor de la economía del turismo, ¿no? Entonces es todo como una especie de máquina, a veces bien engrasada, otras veces no, ¿no? Bastante rígida. Te agradezco que hayas venido a Concordia, porque es muy interesante lo que nos has... Soy yo la que está agradecida de poder disfrutar de vosotros y de poder traeros algo que hacemos allí, por si sirve de algo, ¿no? Sí, creo que sí. Y muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra consulta? Creo que la pregunta es pertinente inclusive para nosotros en el país, ¿no? Porque a veces es una de las cosas en que hay que pensar. También desde la universidad, como decía aquí Ángela, nos sucede lo mismo a nosotros. Por eso el grupo que tenemos aquí en Concordia se ha aprovechado del poco dinero que viene de ciencia y técnica para el equipamiento que nos permita trabajar en obras patrimoniales, sin que nos genere gastos demasiado grandes o extras. Como por ejemplo, ella planteó dos cosas importantes en lo que tenía que ver con los cimientos de ambas torres. Uno era la parte química, que permite la reconstrucción y entendimiento de la durabilidad de los materiales. Nosotros tenemos un convenio con un laboratorio de Buenos Aires para poder resolver ese tema a costo de lo que nosotros llamamos investigación, o sea, no son los costos comerciales. Y hace 2 años ya hemos comprado una caladora que, si bien es para hormigón y es para pavimentos, es de características que nos permite trabajar en las obras de patrimonio, porque no solamente podemos calar verticalmente, sino que podemos calar horizontalmente y hasta la altura que nos permitan los andamios, porque la máquina es eléctrica y se adosa a las paredes. O sea, esa a veces un poco, aparte de todo lo que bien manifestó Ángela, que nosotros por ahí nos podemos aprovechar de ese dinero que anda dando vuelta y con buen propósito, a veces del ingenio, porque para pavimento hace falta una mecha de 10 centímetros. En cambio estamos hablando de 5 centímetros o 7 centímetros y medio para pavimento. Entonces es cuestión de comprar la máquina y colocar una mecha que a nosotros nos sirva. Si no hay ninguna otra pregunta, agradecemos entonces a la actividad de la... Por favor, Carlos, entrégaselo tú, un presente.